I hope you had a, I hope everyone had a good lunch. Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Welcome to this Bienvenidos incredibly important a este panel. panel, a esta This mesa panel is tan really about, importante. how we're going to revive Aquí growth. hablaremos de cómo revitalizar el crecimiento. Last year, growth El año was, pasado el crecimiento around 3%. estaba en torno al This 3% year, y we're este expecting año se around espera 2.8. que sea de un 2,8%. Es bastante menor que la tendencia de crecimiento que hemos tenido en las dos últimas décadas, en las que estábamos cerca del 4%. Y esto es importante porque nos indica que, bueno, a la vez vemos que hay paridad. La pobreza, perdón, aumenta, el desempleo entre los jóvenes también. Aquí en esta mesa hablábamos de que sin inversión y sin comercio no hay recuperación. Es necesaria una recuperación del comercio. He hablado de esa cifra de 3,8 en cuanto al comercio mundial. Ahora estamos en torno al 2,9%. El comercio el año pasado era de 0,8%. Y en el pasado teníamos más crecimiento y el comercio era el motor detrás de ese crecimiento. El comercio iba muy por delante de o iba más rápido en la economía. ¿Cómo lo revitalizamos y a la vez cómo nos aseguramos de que también respeta el medio ambiente, funciona para los empleos y para reducir las desigualdades? Porque esto también es importante. Y a la vez también el comercio está evolucionando rápidamente. El comercio digital es un 15% del comercio mundial y su tasa de crecimiento es el doble del resto de comercios, con lo cual aumenta mucho más rápido que los productos comerciales habituales. Y luego hay políticas de inversión. Aquí con la directora general Ngozi hemos hablado de cuando estudiábamos economía, aprendimos que la política industrial no era una buena idea. Esto ha cambiado. Ahora la situación ha cambiado, somos más pragmáticos y ¿en qué medida debemos ser pragmáticos y tener una igualdad de condiciones? Hay los vehículos eléctricos, ese sector y otros. La geopolítica está peor que el año pasado, pero la economía está mejor de lo que esperábamos. Un impacto más gradual en Estados Unidos, esperemos, y eso implica que nos preocupa también el aspecto geopolítico. Y ya lo hemos visto en la cadena de suministro, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Mar Rojo, ¿no? Si queremos que la inflación baje, también debemos tener en cuenta que puede haberse competencia o competición y otras ventajas. Y luego tenemos la 13ª conferencia ministerial, una importante reunión de ministros de comercio en febrero, bajo la égida de la OMC. Directora Ngozi, las cifras de crecimiento, sus previsiones, son mejores, por suerte, que las del año pasado. Pero también entiendo que tienen inquietudes, preocupaciones. Y le doy las gracias también por velar por las reglas comerciales de hoy en día, porque no nos encontramos en una recesión comercial. El comercio sigue creciendo, pero tal vez no crece con la velocidad que nos gustaría. ¿Cómo podemos garantizar o asegurar lo que tenemos? ¿Cómo podemos seguir desarrollando aquellas áreas de crecimiento? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esa tendencia sigue siendo un motor para el crecimiento? Son preguntas fáciles, ¿verdad? Respondo en 3 minutos. Muchas gracias, Borge. El año pasado vimos menos crecimiento, la previsión era de un 0,8% y hemos tenido una ligera recuperación en el último trimestre del año pasado en el sector de automóviles y en piezas y componentes, pero no es suficiente para que podamos cambiar las cifras considerablemente. Pero este año somos más optimistas y esperamos un aumento de un 3,3%. Lo que preocupa aquí, bueno, pues es lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, en el canal de Suez y también en otras partes del mundo, porque nos olvidamos que
también hay otros temas como el cambio climático y sus consecuencias, ¿no? Esta incertidumbre que estamos viendo y un descenso del crecimiento mundial. Esto también repercute en el comercio y que se repercutan mutuamente. Y eso hace que no seamos tan optimistas sobre esa cifra de un 3,3%. Creo que será inferior. Lo estamos revisando, pero todavía no tenemos las cifras. Dicho eso, es mejor que el año anterior. Se ha hablado de cómo podemos lograr que el comercio contribuya más. Bueno, pues somos optimistas en cuanto a su aportación porque hay algunos puntos de esperanza. Por ejemplo, en los servicios digitales, allí hay crecimiento. Han crecido durante los 9 primeros meses a una tasa de un 9%. Y ahí en estos servicios hay un crecimiento muy rápido. El comercio verde también. En las 2 últimas décadas ese tipo de comercio se ha triplicado a 1,8 billones, 1,9 billones. Estas áreas que he mencionado son algunas de las que debemos estudiar. ¿Y qué debemos hacer nosotros por parte de las inversiones? Estamos negociando un acuerdo de facilitación de las inversiones en la OMC con 110 países. Y ahí la idea es incluir a los países en desarrollo para derribar obstáculos que llegue a la inversión y así fomentar el crecimiento y el comercio. También estamos estudiando reglas para adaptar el comercio digital y esperamos que en esta conferencia ministerial podamos avanzar en estos frentes. Así que sí, estamos preocupados, pero recordemos que el comercio es muy resiliente y somos optimistas y pensamos que tenemos algunos puntos de esperanza. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Las guerras comerciales, el proteccionismo, aranceles, ¿esto se ha tranquilizado un poco o sigue siendo una gran amenaza? Bueno, pues claro que nos preocupa el proteccionismo y las actuaciones unilaterales. La OMC tiene unas reglas que sustentan el sistema de comercio mundial y un 75% del comercio mundial se gira en torno a estas reglas. Y sin duda queremos mantenernos alejados de medidas unilaterales o que sean proteccionistas. Sí, es verdad que hemos visto un aumento de restricciones a exportaciones, prohibiciones y restricciones en importaciones que van a la alza, pero con una mayor transparencia nuestros miembros ven que deben dar un paso atrás en ese sentido, porque sin un flujo libre de comercio no podremos recuperarnos. Así que sí, somos conscientes, pero estamos trabajando en esos temas. ¿Y las políticas industriales le dejan dormir? Bueno, pues no mucho. A nivel práctico, debemos aceptar que a causa de la vulnerabilidad de la cadena de suministro que hemos visto, habrá algún impacto en las cadenas de suministros, porque además dependemos de algunas geografías en particular. Pero esto es peligroso, tenemos que ser cuidadosos, porque una vez empecemos a ir por ese camino y siendo miembro del gobierno durante mucho tiempo, puedo decirles que la educación es también muy importante para la seguridad nacional y también otras áreas, con lo cual tenemos que tener cuidado en cuanto a dónde ponemos el freno, ¿no? El pragmatismo y a la vez no socavar la opción de comercio libre y la competición. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Khaldun Al-Mubarak, CEO de Mubadala Investment, uno de los fondos de inversiones más importantes del mundo en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son un actor, un nexo comercial muy importante. Ustedes gestionan mucho comercio, tienen unas economías abiertas y también invierten las aportaciones de sus contribuyentes para el futuro. Y son importantes tanto a nivel geopolítico como geoeconómico. ¿Qué importancia tiene el comercio, la apertura a inversiones en sus cálculos? ¿Y cuáles son sus perspectivas para el comercio? Y los Emiratos Árabes, de hecho, son los que van a acoger la próxima conferencia ministerial de la OMC, así que les congratulo por ello. Y esperemos que tenga tanto éxito como la COP28. Sí, seguro que más. Vamos a trabajar en ello. Voy a empezar tal vez
con el foro. He estado aquí muchos años y voy a remontarme a 2020, porque pienso que ese fue un punto de inflexión importante. Hemos hablado de la globalización, del comercio, y en ese momento el mundo seguía una trayectoria hacia la globalización y el comercio hasta 2020. Entonces, ocurrieron muchas cosas en esos 4 años que han hecho que a nivel global nos alejemos de esa trayectoria. La COVID, por supuesto, la pandemia, que ha hecho que haya más medidas proteccionistas en la cadena de suministro, que nos han hecho pensar en cómo funciona el mundo y cómo proteger estas cadenas de suministro y las industrias. Y luego tenemos también la guerra en Europa, Rusia, Ucrania, y cómo esto ha repercutido en las materias primas y los desafíos energéticos también en Europa y materias primas en todo el mundo. Y esto ha creado también otro tema de seguridad / cadena de suministro / materias primas. Ahí estábamos teniendo que hacer frente o combatían con la globalización y el comercio. Luego las dos grandes potencias comerciales, sobre todo en los 3 o 4 últimos años, que han tenido una relación compleja, y ahora la guerra en Oriente Medio. Así que tenemos todos estos eventos que se producen al mismo tiempo y que hacen que nos alejemos de la globalización y del comercio. Como un capitalista y como director ejecutivo de un fondo soberano de inversiones, un fondo de los Emiratos Árabes Unidos, para nosotros lo más importante es el comercio y la globalización. Forma parte de nuestra ética. Invertimos en el norte, sur, este y oeste y hemos operado en todos esos espacios. Voy a hacer aquí una analogía cuando hablamos de los Emiratos. ¿Qué hizo los Emiratos en esos 4 años en cuanto al comercio? Pues nosotros creo que obtuvimos más acuerdos comerciales en esos 4 años que ningún otro país, y acuerdos con grandes economías como India, Turquía, Indonesia. Son acuerdos bilaterales comerciales. Y eso ha ayudado, por supuesto, a los Emiratos para posicionarnos en ese nuevo paradigma, y a la vez hemos mantenido nuestro impulso para fomentar la globalización. Seguimos siendo un centro para la globalización, para la inversión en las importantes economías, y luego como inversor, y voy a ceñirme al tiempo, nosotros como inversores estamos viendo también cómo podemos invertir en la cadena de suministro de forma transversal, ya sea en transición energética, tecnología, en centros de datos, tecnología digital, infraestructura digital, y ver cómo podemos desbloquear estos desafíos. Porque es un desafío por un lado, pero como inversores para nosotros es una gran oportunidad y que va muy bien de la mano con el resto, porque nosotros también estamos intentando desbloquear desafíos al crecimiento, crear más demanda y luego, para concluir, nosotros, mi empresa, mi fondo cree realmente en los Emiratos. Con el desarrollo económico viene la prosperidad y con la prosperidad la estabilidad y con ello la paz, a fin de cuentas. 3 minutos, muy bien, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Esto se merece un aplauso. Usted ha hablado de acuerdos comerciales bilaterales y cada vez hay más en los últimos años, y también grandes acuerdos regionales comerciales. ¿Piensa usted que, puede convertirse en algo un poco complejo, ¿no? Pero a la vez también puede inspirar a esas naciones a que creen alianzas que luego pueden formalizarse bajo la OMC? Es necesario que cambiemos nuestro enfoque, en mi opinión. En los últimos 2 años la política del mundo ha cambiado totalmente y hay que hacer un cambio de enfoque, de mentalidad. El comercio y la globalización es algo que se acepta desde el punto de vista político y que se apoya. Eso implica que necesitamos más estabilidad en el mundo.
es esa cuestión de qué va a llegar primero, si el huevo o la gallina. Pero a fin de cuentas debe ocurrir, debe producirse y por lo tanto debemos insistir para que encontremos espacios, vías para permitir que volvamos a tener ese principio de comercio, globalización, cadenas de suministros, volver a restablecer la confianza y establecer todos aquellos marcos o instrumentos que permitan que se restablezca la confianza en el sistema. Y esto nos ayudará al mundo y mejorará la eficiencia de estos flujos, norte, sur, este y oeste. Este concepto de friendshoring y también de nearshoring, trabajar con países amigos o cercanos. ¿Tienen algunas perspectivas en ese sentido los Emiratos, por ejemplo, entre los G2 y otras potencias? Sí. Los Emiratos deben desempeñar un papel en el mundo. El mundo es muy amplio y nosotros somos un país que, dentro de las limitaciones de nuestro tamaño y geografía y región, bueno, pues debemos operar, pero estamos trabajando intensamente para hacerlo mejor en ese espacio. Hay dos ámbitos en los que estamos invirtiendo mucho tiempo. La transición energética, un espacio en el que pienso que hay muchas ventajas. En el mundo estamos invirtiendo mucho capital para generar esta transición energética, también en la cadena de suministro. Y el otro elemento, algo muy emocionante, y ha sido el tema de este foro, es la inteligencia artificial. Pero en lugar de hablar del aspecto tecnológico de la misma, si contaremos con inteligencia artificial generativa que se necesita a nivel computacional, a nivel de chips, etcétera, voy a abordarlo desde otro punto de vista, y es el elemento clave de cómo llegamos a esta inteligencia artificial generativa, es decir, infraestructura / transición energética / centros de datos / infraestructura. Eso es lo que necesitamos. Y en cuanto a los datos, ahora tenemos la capacidad mundial para que se construyan centros de datos mundiales, y es de 35 a 65 gigavatios. En ese espacio, en los próximos 10 años, requeriremos para esa infraestructura entre 200 y 200 y pico gigavatios. Imagínense el salto allí y el nivel de inversiones requeridas en cuanto a estos centros de datos a nivel mundial. ¿Y cuáles son las implicaciones a nivel de energía? Y la energía se necesita y tiene que ser energía limpia, que deberá venir de las centrales nucleares, eólicas, geotérmicas, etcétera. Así es como lo vamos a desarrollar en los próximos años. Pero no en 30 o 40 años, sino a lo mejor en los 2, 3, 5 años venideros. Y este es una oportunidad muy positiva si la aprovechamos. Y si la aprovechamos, contribuirá a la globalización y todo lo que comentábamos. Porque solo funcionará bien si tenemos un espacio globalizado, en el que todos los países colaboren, en que haya una cooperación, que las empresas inversoras también trabajen de forma eficiente. Muy bien, voy a dirigirme a Chrystia Freeland, ministra adjunta de Finanzas de Canadá. Ahora contamos con ministros de comercio, usted ya lo fue, y siempre retiene parte de todos aquellos detalles de las negociaciones que han contemplado. Escuchando los otros dos oradores y teniendo en cuenta la perspectiva más general, Canadá es una economía abierta de G7 y viendo la inversión y el comercio y cómo revitalizarlo. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué medidas podemos tomar a nivel mundial para mejorar la situación? ¿Y cuál va a ser el papel de Canadá en este sentido? Y también, si me permite añadir,
algunas preguntas más. Tal vez la recuerde Christian, ella hizo un brindis cuando el señor presidente Trump estaba allí y se hablaba de la renegociación de NAFTA. Y usted lo gestionó muy bien. Y pienso que esto puede ser muy útil también para los años venideros. Adelante. Gracias, Borja. Y muchas gracias cuando habla de la, por la amistad entre Noruega y Canadá. Ya sé que usted no está en calidad ahí como representante de Noruega, pero lo valoro mucho. Canadá es una economía abierta, somos una nación comerciante y nos enorgullece de decir que somos el único país de los G7 que tiene un acuerdo comercial integral con todos los otros miembros de los G7, con Brian Taro Kono ahí de Japón y con otros. Y también con los británicos. Y hemos trabajado intensamente para tener estas relaciones comerciales porque realmente creemos en ellas. También, como decían Ngozi y Khaldun, el entorno en 2024 va a ser muy distinto, o es muy distinto de 2015, cuando yo era ministra de Comercio. Y coincido con lo que decía Khaldun. Y es que hay dos tendencias económicas dominantes que repercuten en el comercio y en la inversión. Una es el enfoque en la cadena de suministro y su resiliencia. Esta es una realidad. Después de los choques que todos hemos vivido con la COVID, cuando todo se cerró, ahora nuestros ciudadanos pedirán que haya una mayor seguridad de la cadena de suministro. Y también como Khaldun decía, pues esto se ha empeorado con la invasión de Rusia en Ucrania. Y él podrá hablar en más detalle, pero también hemos visto cómo esto ha tenido una gran repercusión, ha impactado negativamente a la cadena de suministro de Europa. Es algo que tenemos en mente a la hora de desarrollar nuestras relaciones comerciales y nosotros también cuando hablamos de la inversión exterior. Otro elemento, y Khaldun también lo ha mencionado, es que estamos hablando de un momento de gran transformación en la economía mundial. Ahora mismo estamos viendo un momento que se puede comparar posiblemente únicamente a la revolución industrial cuando hablamos de la transición energética y cómo debemos reconfigurar toda nuestra fabricación o manufactura. La estrategia de Canadá es, tener en cuenta estas dos tendencias y ver cómo podemos aprovecharlas y fortalecer Canadá. Hay muchas cosas que Canadá puede ofrecer al resto del mundo en este momento. Por ejemplo, tenemos minerales y metales críticos necesarios para tener una economía verde. También tenemos mucha energía limpia, un 85% de nuestra red es energía limpia y estamos invirtiendo para contar con más energía limpia. Somos un país que realmente cree en la fabricación, tenemos el conocimiento y la capacidad y también se ha hablado de las políticas industriales. Lo nuevo, cuando hablamos de estas políticas industriales, es que estamos desarrollando nuestras economías en un momento que también debemos poder realizar esta transición verde. Ayer hablé con un líder internacional comercial muy importante, un gran inversor en Canadá, y me dijo: todos los países en el mundo deben ser muy cuidadosos para que la descarbonización no implique una desindustrialización. Pienso que ese es un comentario muy sensato y Canadá está muy resuelta a que la descarbonización para nosotros implique o redunde más trabajos, más crecimiento y más fabricación. Y sabemos también que el gobierno debe desempeñar un papel para que esto ocurra. Hemos asignado 15.000 millones de dólares de inversores profesionales y del Fondo de Pensiones. El Fondo de Pensiones de Canadá es maravilloso, uno de los mejores en el mundo. Perdón, ustedes también lo hacen muy bien, ¿eh? Y los noruegos también, ¿eh? No se quedan muy a la zaga, pero sí, el Fondo de Pensiones de Canadá está muy bien. A ver, lo que yo quería decir aquí es que
No tenemos burócratas que hayan invertido allí, sino que son inversores profesionales y su labor ahí es colmar esa brecha para eliminar el riesgo del capital privado. Y esos 15.000 millones se están invirtiendo junto con capital privado para que se ejecuten estos proyectos y funcionen. Y también hemos establecido un sistema de beneficios fiscales para las empresas y similar a la ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Y eso junto con políticas industriales por un valor de 100.000 millones de dólares. Les animamos a que vengan a invertir a Canadá. Pensamos que nosotros tenemos la capacidad, tenemos las competencias. Es el momento en el que se está vertiendo el cemento para crear esta nueva economía. Realmente pensamos que podemos desempeñar un papel, hablar con los inversores del mundo y decirles pues, que hay muchas ventajas naturales en Canadá y vamos a ayudarles para que esas ventajas cuenten también con las políticas gubernamentales. Y para concluir, le diré a Borge que me ha gustado mucho su introducción y cómo ha dicho que las políticas comerciales funcionen para los ciudadanos. Y ese sería mi último comentario en nombre de Canadá. Y eso se aplica en realidad a todo el mundo, en mi opinión. Al desarrollar estas políticas económicas, ya sean comerciales o para atraer inversión o políticas industriales, a fin de cuentas, lo fundamental o lo que debemos preguntarnos es: ¿logrará que esto contribuya a que la vida de las personas que yo represento sea mejor, para que tengan un empleo y puedan vivir y tengan optimismo y esperanza para el futuro? Muchísimas gracias, Cristia. Pasemos a dar la palabra ya a Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de comercio y de inversiones. La Unión Europea es una superpotencia en cuanto al comercio. Creo que el mercado único sigue siendo el mayor mercado del mundo. Algunos decían que es una superpotencia sin superpoderes, pero creo que Europa en los últimos tiempos ha mostrado más superpoderes y ha pasado a ser más asertiva también en cuestión de términos de igualdad. Algunos descartan a la Unión Europea. En 2012 se pensó que la divisa europea desaparecería y es la segunda más potente del mundo, luego que desaparecería Grecia o saldría Grecia y sigue siendo y ahora es la economía que crece más deprisa de Europa, o sea que hay muy buenos resultados que puede mostrar la Unión Europea. Pero ¿cuál es la función de la Unión Europea a la hora de asegurar y garantizar el comercio y unos sistemas comerciales que puedan contribuir a la recuperación del crecimiento económico global? Muchísimas gracias, Borge, y buenas tardes a todos. Ciertamente la Unión Europea es una superpotencia en el comercio mundial. Somos el principal bloque del comercio mundial y tenemos una de las redes más amplias de acuerdos de libre comercio del mundo entero. Para la Unión Europea, pues, hay mucho en juego cuando se habla de los sistemas de comercio internacional, así que desde la Unión Europea estamos siempre comprometidos y apostamos por el sistema de comercio multilateral y las reglas del comercio. Sin duda, el contexto geopolítico está cambiando y está pasando a ser más conflictivo y además el riesgo de la fragmentación económica está presente. Pero eso tendrá unos costes económicos sustanciales. Hay cálculos del Fondo Monetario Internacional que nos indican que si esa fragmentación económica se produce en el mundo entero, es decir, si el comercio se centra solo en bloques geopolíticos, eso tendrá un efecto en la economía mundial que sería el equivalente a eliminar el PIB de Francia y de Alemania de la economía mundial. Y además quedaría distribuido de una manera poco equilibrada y los países en desarrollo quedarían más afectados. Así que desde esa perspectiva es esencial preservar
este sistema multilateral. A la vez, también es visible que hay un cambio de paradigma y se pasa de la eficiencia a primar la resiliencia. Se habla mucho más de la seguridad y de la resiliencia económica, etcétera, etcétera. Así que aquí la cuestión será encontrar el equilibrio idóneo para que esa seguridad y resiliencia económica no se conviertan en un pretexto del proteccionismo, y que los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos se traten de una manera proporcionada y dirigida. También hemos hablado de la resiliencia, ejemplo que ya se ha mencionado, ¿no? La dependencia de la Unión Europea en el suministro de combustibles fósiles rusos, no solamente el gas natural, algo que tras su invasión de Ucrania, Rusia intentó utilizar el suministro de combustibles fósiles como una herramienta de manipulación y como una especie de chantaje con Europa, ¿no? Pero eso se pudo resolver con un coste económico sustancial, y ahora que estamos avanzando hacia una economía verde y digital, se necesitan otros insumos, otras materias primas, por ejemplo, minerales críticos, y ahí también es muy importante que no desarrollemos una dependencia estratégica de determinados proveedores, sino que nos garanticemos esa resiliencia. Y una parte de la respuesta sería precisamente hacerlo mediante la diversificación, es decir, en lugar de cerrarse o encerrarse, buscar una mayor cooperación con un amplio abanico de socios fiables del mundo entero, porque la resiliencia también nace de la diversificación, es decir, mantenerse abierto hacia el mundo es una de las claves. Pero esta apertura no se puede dar por sentada. Debemos ser capaces también de defender nuestros intereses y nuestras empresas cuando otros no juegan siguiendo las mismas reglas y alteran las reglas del juego, o no estamos jugando en condiciones de igualdad. Es decir, que nuestra política es cada vez más asertiva, como se ha dicho, y tenemos que desarrollar nuestras propias vías para actuar en función de si otros no respetan las reglas del juego. Nosotros intentaremos actuar tan multilateralmente como sea posible, pero nos reservamos el derecho a hacerlo unilateralmente si fuera necesario. Muchísimas gracias. Si vemos el marco multilateral que tenemos actualmente, la doctora Ngozi es su custodia, ella y sus compañeros de la OMC son los vigilantes de este marco. Me pregunto, ¿creen ustedes que este marco multilateral ha sido más robusto de lo que se esperaba o todo lo contrario? Para empezar, el marco de comercio multilateral es muy importante en términos económicos. La doctora Ngozi ha dicho ya que el 75% de todo el comercio mundial se realiza cumpliendo la normativa de la OMC, y la Unión Europea, también se ha dicho, tiene una de las redes más amplias de acuerdos de comercio multilaterales, y siempre la mayor parte de nuestro comercio se hace cumpliendo las normas de la OMC. Por tanto, hay que invertir y implicarse en reforzar este sistema multilateral del comercio, y la Unión Europea apuesta por ello. Hemos trabajado mucho para conseguir resultados de éxito en la 12ª conferencia ministerial de la OMC para conservar este sistema multilateral, y lo hemos conseguido junto con nuestros socios y bajo la sabia batuta de la señora Ngozi, y además debemos ahora implicarnos para conseguir unos resultados exitosos de la próxima conferencia ministerial, la 13ª, que se celebrará en Abu Dhabi, para mantener este sistema de comercio multilateral. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Brian Moner, el consejero delegado, el presidente del Banco de América, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, y supongo que para el Banco de América, el Bank of America, el comercio
y el crecimiento son muy relevantes, pero a la vez también nos encontramos en una situación en la que no hay tanta deuda como la que había desde las guerras napoleónicas. Actualmente la deuda mundial es del 300% del PIB mundial y eso es un desafío, y la única manera de solventarlo es a través del crecimiento, y eso se hace sobre todo gracias al comercio y gracias a las inversiones. ¿Qué opina usted de ello? ¿Está usted de acuerdo? Sí, desde luego crece el pastel y se gestionan mejor las cosas y no tenemos alteraciones como la del COVID, las cosas irán mejor, porque la cantidad de gasto fiscal que fue indispensable, podríamos hablar de cuánto más se necesitaba, pero ha provocado tensiones inflacionistas en el mundo entero y aún se está ajustando el sistema, y nos ha llevado a situaciones en que se están reduciendo la actividad privada por los tipos de interés, y que son en ciertos lugares muy problemáticos. Escuchando a los demás miembros de la mesa, desde la perspectiva de las personas y desde las empresas, que es al final lo que estamos intermediando, creo que desde la perspectiva de los consumidores, las buenas noticias para 2024, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los consumidores están en buena situación, y eso representa el 45% del PIB mundial, y también los estados del Golfo también, así que podemos añadir otro porcentaje considerable, o sea que el año será bueno, aunque se reduce el crecimiento. También va a la par de la inflación y la gente sigue teniendo empleo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas están produciendo y el cliente pide reducciones de precios, así que cada uno intenta invertir de manera que sea todo más rentable, porque queremos las bicicletas que cuestan lo mismo que antes y no con la inflación, y esto beneficia también a los consumidores, así que o bien habrá que reducir precios a través del sistema, con lo cual seremos más eficientes. Debemos mejorar lo que hemos aprendido en la pandemia. Muchas empresas dijeron, a ver, es que yo no puedo conseguir los bienes ni siquiera pagando un 10% más. Y muchas empresas han aprendido, y eso es cuestión de gestión de riesgos. Incluso como prestatario, como acreedor, uno quiere saber dónde está la cadena de suministros y hasta qué punto es resiliente. En marzo, la COVID supimos que se había transmitido por la respiración y que necesitábamos mascarillas, y fue como una novela de espías el conseguir las mascarillas, y pensamos, bueno, tienen que venir de China, y no había ninguna parte. Así que una cosa que sea tan lejana y que es imposible conseguirlas hasta el punto de que estamos pagando unos precios exorbitantes, es algo que ya hemos aprendido. Así que, bueno, ahora estamos hablando de acercar la cadena de suministros y no tener un único proveedor. Lo mismo con la energía en Alemania, porque puede haber turbulencias, y esto es algo que las empresas no olvidarán. Pero bueno, ahora que hay menos crecimiento y hay presión de los consumidores que piden mejor precio, ahora que están intentando diversificar la cadena de suministro, a veces puede ser difícil. Y sobre el comercio, el debate sobre las personas y el comercio en general ha tenido que ver con la mano de obra. El USMC y la OMC han hablado sobre estas cuestiones, pero luego también tenemos que ver el otro lado, los consumidores, y hay que encontrar un equilibrio. Esto es difícil. Todos queremos tener empleos en fábricas, pero estos son una parte pequeña, y cuando llegamos a los servicios digitales todo eso desaparece. No se puede funcionar. A ver, las empresas, las computadoras, los teléfonos son como el trigo, la proteína de la economía. Hay que distribuirlos en el mundo entero. Tenemos la parte de la seguridad, pero tiene que fluir libremente. Está demasiado sofisticado. Tenemos que pensar en el comercio como algo que facilita el desarrollo en los países y en el sur global también, y sin comercio no llegaremos hasta ahí. Y luego hay que invertir. Y oigo que las empresas, y Christian y yo hablábamos de un caso específico, que un país se ha beneficiado de ello, al final todo tiene que ver con la velocidad
velocidad de ejecución, pero que haya las condiciones para hacerlo. El dinero está ahí, se puede invertir. Esto de, por ejemplo, la duplicidad, tener otro proveedor para las baterías, otra fábrica de baterías, al final todo eso depende de hasta qué punto los gobiernos pueden acelerar los cumplimientos, acelerar los procesos para que todo esto se pueda hacer. Necesitamos tantas cosas para estas transiciones. Podemos hacer adaptaciones en Europa, pero si no hay permisos no se pueden hacer esas inversiones ni ese gasto. Y si tenemos que comerciar entre dos países, tenemos que ver cómo son las normativas. Si se necesitan 7 años para conseguir permisos, eso es imposible. Necesitamos también que el comercio intraempresas es tan importante casi como fuera. Y en bloques comerciales, a veces no hace falta ni siquiera pensar en los beneficios, sino que simplemente la velocidad de poder ejecutar es un factor que ya te hace ganar los contratos. Muchísimas gracias por todos estos comentarios tan útiles. El tiempo se nos agota, pero me gustaría seguir con esta conversación. Ojalá. Doctora Ngose, ahora que ya nos acercamos al final de la charla, parecería que estamos entrando en un territorio algo más inflacionario, porque no volveremos a un sistema en que solo teníamos en cuenta las ventajas comparativas y comprábamos lo que fuera allá donde fuera más barato. Ahora se incorpora también unas condiciones de mayor igualdad, el level playing field. Luego también queremos diversificación y hay otro factor, la inteligencia artificial generativa, como decía antes Khaldun. Hay cifras que dicen que si se aplican, las mejoras de la productividad pueden alcanzar el 30%. Esas mejoras de productividad pueden ajustarse un poquito a partir de aquí. Así que quisiera saber sus comentarios al respecto. Y luego lo del bol de espaguetis. ¿Le parecen interesantes todos estos acuerdos comerciales bilaterales o los regionales? ¿Cree que se pueden incorporar todos ellos a su maquinaria y convertirlos en acuerdos multilaterales al cabo de un tiempo? La Unión Europea también es muy innovadora. Tienen acuerdos plurilaterales. Son como una coalición en que se incorporan 50, 60, 70 países a los que se les da autorización bajo sus auspicios al cabo de un tiempo. 2 minutos le dejo. Quisiera comentar algunos de los puntos excelentes que han mencionado los miembros de esta mesa antes de comentar en esto. Cristia dijo que nos encontramos en un momento de la historia, Khaldun también lo dijo, que es único. Y debemos recordar que hay muchos países que aún se encuentran en dificultades. Es indispensable pensar en la globalización no como se planteaba en el pasado, sino que debemos mirarla desde otro prisma para que aquellos que no se beneficiaron durante la primera ronda, esta vez sí se beneficien. Porque la globalización tiene mala prensa porque muchos pobres de muchos países quedaron fuera y muchos países en desarrollo o poco desarrollados quedaron también al margen. No queremos repetir lo mismo con el nuevo paradigma. Al diversificar las cadenas de suministro y al generar más resiliencia, no queremos dejar fuera a muchos países. Así que yo alzo la voz en nombre de los países en desarrollo. Tenemos un paradigma en la OMC que nos ayudará a conseguirlo. Afortunadamente, creemos que podemos tener cadenas de suministro diversificadas y crear resiliencia, y lo ha dicho muy bien Valdis. Y quisiera retomar lo que ha dicho. Podemos diversificar las cadenas de suministro, desconcentrar los sectores y las geografías que provocan problemas, simplemente diversificándolos también hacia los países en desarrollo y a otros lugares del mundo que tienen un entorno empresarial o de negocios adecuado. Y a esto lo denominamos nosotros la reglobalización. Es inevitable que alguna parte de la producción se acerque
y haya reshoring o nearshoring, pero diversifiquemos también cadenas de suministros para que se puedan crear empleo en los países en desarrollo. Ellos no tienen el espacio físico para poder subvencionar unas políticas industriales robustas, ni tampoco la fuerza fiscal, pero invertir en minerales críticos y energías limpias, podemos crear cadenas de suministros en estos países. Lo que pretende hacer Europa para empezar a invertir en África en estos ámbitos me parece un factor importantísimo. Eso es lo primero. No olvidemos a los países en desarrollo. Dicho esto, el comercio será determinante. Hagamos lo que hagamos, como decía Borge, en esta recuperación económica. La inteligencia artificial regenerativa es importante, puede reducir el coste del comercio, puede ayudar a gestionar mejor las cadenas de suministro y aumentar la productividad. Así que la vemos como algo positivo, como una fuerza positiva y muy relevante que puede ayudarnos en el comercio y en gestionar mejor las cadenas de suministros. Y si pensamos en ello, lo que necesitamos en realidad son unas normas adecuadas, porque lo que necesitamos para la inteligencia artificial son datos, mucha información para entrenar estos grandes modelos del lenguaje. Y quien controle los datos tendrá la capacidad de crear los mejores modelos de inteligencia artificial. En la OMC estamos intentando definir las normas que sustenten el comercio digital, normas sobre los flujos de datos flujos transfronterizos de datos, por ejemplo. Y si conseguimos que haya una homogeneidad y un acuerdo sobre cómo se gestionan los datos, la inteligencia artificial permitirá que se aborde de una manera más general que beneficie a todos. Al final todo tiene que ver con las personas, porque hagamos lo que hagamos en el comercio, recordémoslo bien, los acuerdos que alcancemos, las cadenas de suministro que reconstruyamos, tienen que servir para dar servicio a las personas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ngozi. Ha sido un privilegio contar con su presencia aquí. No es lo más sencillo, la tarea que le hemos encomendado, pero es un privilegio contar con usted y poder moderar esta excelente mesa. La verdad es que todas las intervenciones me han parecido muy perspicaces, espero que a ustedes también. Yo he aprendido mucho personalmente y creo que podemos llegar a la conclusión de que no habrá recuperación, como dice el título, si no hay una recuperación del comercio y de la inversión. Muchísimas gracias a todos.